Buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar las autoridades de la Junta por esta invitación y este reconocimiento que me honra. Agradecer además a varias personas que me aportaron datos y colaboraron generosamente en esta investigación. A Fray Juan Pablo Corsiglia, que me abrió el archivo del convento de Córdoba, eh, a la hermana Cintia Folker, quien me compartió la digitalización de las cartas del archivo de Santa Sabina en Roma, a Gabriela Peña por sus distintos aportes a este trabajo, y bueno, a Fray Lisandro por tomar algunas fotos que necesité para la elaboración de este PowerPoint, y a tantos otros que en este momento no llegan a mi memoria. La elección del tema tiene que ver con un proyecto personal cuyo fin era trabajar el itinerario de vida de los frailes, también rescatar y traer a la memoria a personajes que realizaron obras destacadas en su época y que aún hoy perduran. Esta conferencia la organicé teniendo en cuenta 4 ejes temáticos. Primero, algunos datos biográficos y su viaje de Córdoba a Buenos Aires. Segundo, el regreso de Córdoba de Fray Olegario. Tercero, su designación como obispo. Y cuarto, los distintos homenajes que se realizan a su memoria. En cuanto a la introducción, a manera de introducción quiero compartir algunos datos sobre la orden dominicana, denominada Orden de Predicadores, que fue fundada por Santo Domingo de Guzmán y tiene sus orígenes en el siglo XIII. Fue aprobada por el Papa Honorio III en diciembre de 1216. Los dominicos llegan a América a mediados de septiembre de 1510 y se instalaron en la ciudad de Santo Domingo, capital de la española, hoy República Dominicana. Y en 1930 se crea la primera provincia dominicana de América, llamada, llamada de la Santa Cruz de las Indias, con sede en Santo Domingo. Posteriormente, en el siglo XVIII se creará, como veremos más adelante, la provincia dominicana argentina. Un siglo después, a ver, ahí está. Entre los primeros conventos que se crean en el actual territorio argentino, el de Córdoba es el único que cuenta con una fecha de fundación, el 26 de julio de 1604. En 1614 se abre en el convento una cátedra para la enseñanza de la filosofía, y en 1622 el convento ya contaba con una iglesia, pero ambas fueron dañadas casi totalmente por la gran creciente de la cañada de ese año. En 1625 había una iglesia nueva emplazada como la actual, pero ya en 1650 se inaugura el estudio general en el convento de Córdoba, dándose la enseñanza de filosofía y teología. En 1967 se inauguró un nuevo templo y convento, ya que debido a las inundaciones que sufría la ciudad en distintos momentos, como 1947 o 1647, perdón, 1671, la habían destruido. Luego, en 1950, el 1650, perdón, estoy con el 9. En 1650 se inauguró el Estudio General del Convento de Córdoba, dando su enseñanza en filosofía y teología. Vemos más adelante que en 1924 recién se crea la provincia dominicana de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay, denominada provincia de San Agustín, separándose de Chile. Un siglo después, con la reforma eclesiástica de la década de 1920, las órdenes religiosas sufren distintas expropiaciones. El convento de Buenos Aires, de la orden dominicana, estuvo entre ellos. Ante esta situación, el convento de Córdoba se convirtió en principal, siendo la única casa de formación que había en ese momento. Pero a pesar de que en 1935 se recupera el convento de Buenos Aires, a la provincia de San Agustín le costó demorar un largo camino para restablecerse debido, entre otras cosas, a la disminución de su personal. Flavio Olegario Correa, algunos datos biográficos y de Córdoba a Buenos Aires.
Fray Olegario Correa nació en la estancia denominada Las Olivas, situada a 4 leguas del sudeste de Villa Tulumba, el 6 de marzo de 1818. Sus padres fueron Bartolomé Correa y María Rosa Bustamante. Según su acta de bautismo, que se conserva en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en la villa de Tulumba, fue bautizado por un teniente de cura, el franciscano Fray Antonino Campana, siendo su padrino don Juan de Dios Correa. Cuando Olegario aún era niño, un incendio arrasó los campos de su familia, perdiendo casi todos los bienes que poseía, por lo que motivó a su padre enviarlo a la ciudad de Córdoba y encomendarle su educación a un fraile dominico amigo suyo, Fray Manuel Silva, encargado de la escuela primaria que sostenía el convento. Allí fue donde se manifestó su vocación religiosa y el 15 de abril de 1934 vestía el hábito dominicano junto a otros jóvenes que se destacaron más adelante como él, que fue José Félix Luque y Dionisio Márquez, entre otros. Al año siguiente emitía sus votos religiosos y realizando sus estudios de filosofía y teología. Ya en 1940 recibe el título de lector profesor, permitiéndole enseñar estas dos, así, filosofía y teología. Luego vemos que debido a la falta de obispos en Córdoba, Fray Olegario se traslada a Buenos Aires, según órdenes del entonces provincial Felipe Savid, siendo ordenado sacerdote por el monseñor Mariano Medrano. La idea del provincial era que el padre Correa, una vez ordenado, regresara a Córdoba, pero debido a la falta de vocaciones y la reorganización del convento de Buenos Aires, que había sido recuperado hacía pocos años, el padre Correa permaneció más de 15 años allí, entre 1841 y 1857. Ellos, años en los que se dedicó a la enseñanza de la filosofía y teología, ejerciendo distintos cargos en el convento, como maestro de novicios, regentes de estudio, lector de prima y víspera, superior, director de estudios, este, prior y donde realiza mejoras en la iglesia y edificios conventuales, y también fue rector de la Venerable Orden Tercera. Entonces contaba con 34 años de edad. Durante su priorato, como mencioné, realiza importantes mejoras en la iglesia, las que él redacta en una carta que le escribe al padre general de la orden, Vicente Jande, donde dice que hice un noviciado para 2 estudiantes, 5 habitaciones para sacerdotes, sí, y mediante la cofradía hice reparar nuestro templo, hice un gran galpón y establecí una escuela que hoy sigue. Para asegurar el porvenir en lo que respecta al aspecto económico, hice arreglar un establecimiento de campo cercano, haciendo plantaciones y mejoras en él. En cuanto a su acción en Buenos Aires, él se vinculó en Buenos Aires con destacadas personalidades, fue profesor, por ejemplo, preparó en la primera comunión, como anécdota contamos, en la primera comunión a quien sería el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mariano Antonio Espinosa. Fue capellán voluntario de la cárcel y confesor de 2 monasterios de la de las hermanas dominicas y las clarisas. En la curia porteña fue examinador sinodal y confesor de los obispos. Tuvo a su cargo la misa de inauguración de la obra de restauración de la capilla de la Inmaculada Concepción de Belgrano. Sabemos por una carta que le envía el señor Basolo a Fray Rubén González, donde le narra datos sobre Fray Olegario, haciendo referencia a la inauguración de una capilla en la cárcel, y le dice que por iniciativa de Valentina Encina se crea esta capilla, y Fray Olegario fue un gran colaborador de ella, quien se encarga de servir gratuitamente la capellanía de la misma, y además es uno de los donantes de las casullas, el alba y los costos que ellos requieren. Entre las múltiples actividades que desarrolló en Buenos Aires también Fray Olegario, que ejerció el periodismo.
junto a Monseñor León Federico Aneiro, funda el diario La Religión. Este es un periódico que apareció el 1 de octubre de 1853. Fue una publicación que venía a brindar una respuesta a una gran necesidad de la población, pues la prensa liberal atacaba a menudo a la iglesia. Esta carecía de un órgano periódico de jerarquía para difundir su doctrina y responder a los que atacaban a esta iglesia. Sí, bueno, a la iglesia, perdón. El padre Correa fue un asiduo colaborador de esta publicación, abordando temas doctrinales de apologética, crónicas, entre otros. Por ejemplo, podemos mencionar la breve observancia a los padres de familia sobre la educación de sus hijos, la Inmaculada Concepción de María, Virgen Madre de Dios, y al Nacional, donde él hace una reflexión sobre el arancel eclesiástico. Él responde a algunos artículos de otros diarios que atacaban a la iglesia. Los artículos de Fray Olegario, cuyo pensamiento lo analiza el filósofo Alberto Caturelli. Él, a través de sus artículos, hace las siguientes reflexiones. Una idea central guió todo su pensamiento, dice Caturelli, sobre Correa. Todo su pensamiento y toda su acción, que la religión es esencial al hombre, que en verdad no existía hombre completo sin religión, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. La religión es esencial al hombre y a la sociedad. Otro de los puntos que menciona es que Fray Olegario va más lejos, pues se encuentra un lazo imperceptible entre el conocimiento científico y la religión. Dicho de otro modo, el hombre sin la religión no conoce cuanto puede conocer. Resalta además que la sociedad es esencialmente moral y religiosa. Aún más, sociedad y religión se hacen una en el hecho y en la práctica se hallan tan íntimamente unidas que pretender su división sería atentar contra la vida social. Luego también manifiesta Caturelli que Fray Olegario sostuvo en el periódico además una íntima relación entre el orden social y el culto cristiano y en general la vida cristiana. De ahí que para él el arreglo de los males del país nada mejor que el arreglo de la conciencia. Por otro lado, era natural que pensara en la educación cristiana como la religión y la moral, que son la primera educación del hombre, y recae sobre los padres, que son los únicos verdaderos responsables de la educación y buena crianza de los hijos. Caturelli dice que Fray Olegario Correa no era propiamente hablando un filósofo, pero munido de una sana filosofía, un recio buen sentido y una clara noción de las cosas espirituales, atacó al enemigo esencial, el liberalismo secularizante, y apuntó bien hacia lo que él denominaba la libertad perfecta. Luego, Fray Olegario regresa a Córdoba para realizar distintas tareas, sobre todo la restauración de la vida común. En 1847, el Papa Pío X propuso trabajar en la restauración de las órdenes a fines de que recuperasen la disciplina y la eficacia de sus mejores tiempos. Fray Alejandro Vicente Handel, maestro general de la orden, fue el encargado de la restauración y ordenó que en cada provincia dominicana se designara por lo menos un convento de estricta observancia, al que debían ser destinados únicamente los religiosos voluntarios. A principios de noviembre de 1855, se reunía en Córdoba el capítulo provincial dominicano, en el que era reelegido provincial Fray Felipe Savid. Este capítulo señaló al convento de Córdoba para iniciar las reformas sobre la restauración de la vida común y se destinó al padre Olegario Correa en calidad de primer regente de estudio y además es designado prior para entender, para entender mejor a lo que se llama la restauración de la vida común. Citamos a la doctora Gabriela Peña, quien abordó este tema anteriormente. Ella muy bien sintetiza que en la restauración y dice que se trata de remediar algunas faltas,
las relativas a la vida común, a los votos religiosos, a las referidas a la vida espiritual y de piedad, las que se relacionaban con la obligación del estudio y las que tenían que ver con las costumbres personales. A todos estos puntos se hacía referencia cuando se hablaba de la falta de observancia, la relajación de costumbres y de la necesidad de restaurar la vida común, según manifiesta la doctora Peña. Nos dice, esta última parecía ser, o sea, la vida común, parecía ser a los ojos de los contemporáneos la faceta más grave de la situación y también la que ofrecía mejores perspectivas de cambio a la que en constancia con que se llevaba a cabo en la orden a nivel mundial apuntaron los mayores esfuerzos cuando se abordó el proyecto de saneamiento espiritual e institucional que se denominó restauración. Esta situación afectaba directamente a la sociedad y ante la falta del cumplimiento de los frailes a sus obligaciones pastorales y de apostolado es que realizaron distintas denuncias la feligresía, como que no celebraban misas habituales, no predicaban los sermones prescriptos, no los preparaban debidamente, no cumplían con las prácticas piadosas propias de los días de fiesta, no administraban los sacramentos regulares, ni no asistían a los velorios, ni entierros, entre otras cosas. Con esto podemos demostrar la importancia que tuvo la restauración de la vida común en la provincia dominicana, en especial en Córdoba en ese momento, y el destacado papel de Fray Olegario en ella. Con el nombramiento de Fray Olegario como prior, él regresa a su provincia en abril de 1957. Bueno, la revista La Religión hace una despedida, lo despide a él y alaba toda la obra que él realiza en Buenos Aires, que no se citó mucho por cuestiones de tiempo. Pasaron varios meses de ser designado prior hasta su arribo a Córdoba. Apenas llegó, debió resolver una serie de temas, sobre todo materiales, ya que el convento y la iglesia estaban en malas condiciones y en estado de precariedad, lo que lo llevó a tener que contratar rápidamente a John Lockley, un ingeniero inglés que residía en la ciudad, para la demolición y reedificación de las partes más urgentes, que era el frontis y el coro alto. Después hizo venir de Buenos Aires a los arquitectos suizos Agustín y Nicolás Canepa, encargándoles el resto del templo. Para contar con los recursos necesarios y solventar los gastos de la obra, decidió vender algunas propiedades del convento, como la estancia de Santo Domingo, situada al este del río Ceballo y que conserva aún su antiguo nombre. En marzo de 1859, invitado por el general Urquiza, entonces presidente de la Confederación Argentina, viaja a Paraná para asistir a la inauguración de un nuevo templo en Concepción del Uruguay y también de la capilla de San José del Palacio de San José de Urquiza. El padre Olegario pronunció el sermón en la inauguración de esta capilla, y el delegado apostólico de la Santa Sede, Monseñor Marini, realiza la celebración de la bendición de la misma. Cabe señalar, o sea, menciono este tema porque quizás es ahí donde está la relación entre Urquiza y, y el padre Olegario, ya que Urquiza donó, según Fray Rubén González, donó a Fray Olegario 3.000 pesos y le obsequió los azulejos para la cúpula y la torre del templo, que aún hoy se conservan. Esta foto que puse en el Power es la foto fue extraída del trabajo de Javier Correa, que habla sobre la restauración de la iglesia de Santo Domingo en el libro de los 400 años de los dominicos en Córdoba. Bueno, según Fray Rubén, el padre Correa, además de la iniciativa y tenacidad, contó con 3 fuentes de recursos para llevar adelante la obra: la Virgen del Rosario, la generosidad del pueblo cordobés y, las oraciones y penitencias del hermano Fray Javier Salguero, que gozaba de fama de santidad. Así, con este gran esfuerzo, el templo fue consagrado por Monseñor José Vicente Ramírez de Arellano.
el 28 de septiembre de 1861. Esta fecha se lee en la parte central de su fachada, a la que acompaña una frase latina que vemos acá de gran significado, que dice pietas me fecit, la piedad me ha hecho. Con estas tres palabras, el padre Correa deja constancia de su gratitud al pueblo cordobés. Otra de las tareas que encaró el fray Olegario fue la reparación del convento, y una vez que esta estuvo realizada, pasó a ocuparse de su objetivo y mandato, que fue la restauración de la vida común en el convento. Era natural que en esas condiciones en que se encontraban, o sea, que no existía la vida en el común en el convento y que había que organizar el mismo, era natural que en las observancias claustrales, como el rezo coral, los votos de pobreza y todas sus consecuencias se vieran afectadas profundamente, ya que no se cumplía con las normas de la vida común en el convento. El padre Correa, acompañado en esta tarea por solo un grupo de frailes y dos hermanos, declara el 24 de octubre de 1857 inaugurada el convento de Córdoba, en el convento de Córdoba la vida de estricta observancia, con el propósito de fundar un noviciado sobre nuevas bases. Esto él lo manifiesta en una carta al general de la orden, padre Handel, el 24 de octubre de 1857, en donde manifiesta que aprovecha el viaje de un franciscano para enviarles noticias que después le escribirá en otro momento más extensivamente. Y dice, hoy en el día del Arcángel San Rafael, declarado en este convento la observancia regular y vida común, regulando en la parte posible las horas de rezo, estudio, oración y salida de los religiosos a la calle, con todo lo que impondré detalladamente a vuestra reverendísima, que ahora solo puedo anunciarlo. Fue muy difícil instaurar la vida común en el convento y no tuvo, como vemos, un apoyo total de los frailes que estaban presentes. Según él mismo lo manifiesta en la carta del maestro, donde le dice que lo acompañaron algunos frailes. Otros se negaron a acompañarlo y otros secularizaron. Dentro de esos frailes también estaba un joven, 4 jóvenes que vestían el hábito, y ellos decidieron seguir. Y él dice, pienso que entre algunos meses les daré el hábito y recibiré al noviciado. Sobre todo ha aceptado gustoso, dice, un religioso lego de mucha virtud que hay en esta casa. Al final de la carta se excusa por no escribirlo en latín la carta, porque él manifiesta falta de uso en ese idioma y la necesidad de andar breve y claro me hace usar mi propio idioma. Y firma la carta el padre Correa. En cuanto a los novicios que menciona, se encontraba Domingo Mercado, luego el futuro fray Jacinto Varela, que sería prior y provincial, y a la que se sumó el tucumano José Ángel Toro, a quien conocemos como fray Reginaldo Toro, que será prior de Córdoba, 2 veces provincial, fundador de la Congregación de las Hermanas Dominicas de San José y además obispo de Córdoba. Al año siguiente le escribe una carta al maestro de la orden, en donde le manifiesta, bueno, y declara que, declarando y dijo que daba por convento de observancia regular y vida común a esta casa, y que en ese año se habían mantenido en las mismas circunstancias. Entonces, él ahora lo que le pedía es que se declare al convento de Córdoba como casa de observancia regular y vida común. Y también en lo sucesivo se denomine convento de observancia de predicadores de Santa Catalina de Siena de Córdoba. Y la firman a la carta los sacerdotes, porque esto también le daba ciertos privilegios a este convento, el hecho de que lo denominen, lo declaren casa de observancia. Y firman la carta los frailes que se encontraban presentes en ese momento en el convento.
Teniendo en cuenta la obra que fue realizada por el padre Correa con la restauración de la vida común, la edificación del templo, el maestro Handel envía en 1860 en calidad de visitador al padre Pierson, quien pudo comprobar la tarea que había realizado en Córdoba el padre Correa y manifiesta que para afianzarla era necesario extenderla a los demás conventos del país. Asimismo, un par de años más tarde se es designado el padre Correa como vicario general de la provincia de San Agustín. Bueno, el padre Correa no solo desarrolla su actividad en Córdoba, también estuvo vinculado con Tucumán. En cuanto a la nueva iglesia este, de, de los hermanos de Tucumán, en 1863 deciden realizar un nuevo templo, ya que el que tenían estaba en ruinas. Pero como sucedía habitualmente, careciendo de recursos, ellos solicitan al vicario general, el Olegario Correa, la autorización para vender algunos terrenos para poder edificar el templo. Él pensaba, el prior, que sería un templo de una sola nave, pero más amplio del que existía. Pero el padre Correa se ocupará personalmente de esta obra y viaja a Tucumán, llevando como secretario al padre Reginaldo Toro. Este, Allí permanecen un tiempo, se ocupa también de otros temas y en cuanto a la iglesia establece que debía tener 3 naves. Y acá en esta foto pongo las 3 naves que tiene hoy la Basílica de Tucumán. Él es un plan de Fray Olegario y que después, al año siguiente, él viene acompañado por los arquitectos Canepa en 1865 realiza la ceremonia de bendición de la piedra fundamental en la que hicieron uso de la palabra, bueno, el gobernador y el padre Correa. O sea que él también estuvo muy vinculado a los inicios de la iglesia, la hoy Basílica de Tucumán, que acá puse esta foto para recrear lo que es hoy. Esta foto es de 1916, antes de 1916, que no estaban aún las estatuas. Después esto es para mostrar la cúpula y acá está el templo adentro con sus 3 naves. Luego, en la tercera, el tercer eje de esta conferencia, que puse la elección como obispo, de Fray Olegario como obispo. El 27 de septiembre de 1866, el Senado de la Nación lo votará en primer término, bueno, presidido por Valentín Alcira, lo votará en primer término para obispo de Cuyo, debiendo suceder a Monseñor Aldazor, que había fallecido. Apenas conoce la noticia, el padre Correa escribe al vicepresidente solicitando que acepte su renuncia, aduciendo él que él estaba encargado de la reforma, de la reforma de los nuevos conventos, que eso era muy importante para el pueblo, que sería un servicio de la orden que haría a todos, y también que su designación estorbaría este pensamiento único que obra en mí con preferencia de todo. La obra también se menciona la obra de la iglesia del templo de Tucumán, y entre otras cosas también menciona su estado de salud. Bueno, la renuncia fue rechazada, por lo que Fray Olegario comienza con un gran periplo, viaja primero a Buenos Aires, no le aceptan la renuncia, decide viajar a Roma y presentarse al sumo pontífice, este, llegando allí en 1867, en enero de 1867. Este, Se presenta, en ese momento estaba como Papa Pío IX, no acepta no acepta la renuncia de Correa y al igual que coincidiendo con el maestro Handel, le ordenan que acepte el cargo de obispo y que regrese a su patria. Bueno, comenta que antes de regresar, el padre Olegario realiza un retiro espiritual en el convento de Santa Sabina en Roma. Su viaje a Roma queda registrado en una serie de cartas que él
envía al maestro Handel. En la primera, bueno, le da cuenta de su viaje. Yo pongo para ordenar un poco las cartas. Una es desde París, donde le comenta, le pide disculpas que él, bueno, se tomó el atrevimiento de viajar para Roma, pero que, bueno, que espera que lo disculpe porque él no había pedido los permisos necesarios. Luego, bueno, cuando regresa, en abril del 64, le escribe desde Río de Janeiro, la, que dice que desde Lisboa entabla, bueno, retoma el viaje y llegan al puerto de Río de Janeiro y que partirá en el mismo día a Buenos Aires. En esta carta es muy interesante porque él habla de las noticias, dice, le manifiesta al padre general, las noticias que nos ha traído el vapor son malas. La guerra del Paraguay sigue. La revolución había tomado mucho cuerpo y dicen que habían tenido los revolucionarios 2 batallas en las que habían sido derrotados. El mal que dejarán las provincias este acontecimiento será muy grande, le manifiesta. Lo peor de todo, dice, es el cólera, que según parece es terrible. En Buenos Aires había hasta 40 casos diarios eh, y al interior de la República aún no habían entrado, pero es probable que sí siga, que si sigue en Buenos Aires pase este, en- al interior del país. Luego escribe una nueva carta donde le comenta que llega a Buenos Aires, está con buena salud, pero está muy afligido por los sucesos que le había comentado y le comenta que en ese mismo momento sale de regreso a Córdoba donde cuando llega, bueno, desde allí le escribe al provincial, al general otra carta donde le dice que ha arribado a Córdoba y que se ha encontrado, que ha encontrado a sus hermanos, a quienes estaban, bueno, estaban muy afligidos, pero que ahora estaban mejor. Bueno, el relato de la carta es muy larga, después, bueno, si la quieren leer, después se las puedo ofrecer. Em, Está ya, él está instalado en Córdoba, continúa con sus actividades, pero vemos que, bueno, no por mucho tiempo, ya que hace una referencia a Fray Jacinto Carrasco sobre el padre Correa y dice que era un hombre de fe profunda y que acudió a Dios. ¿Por qué dice esto? Y que Dios lo había oído. Porque una semana antes de morir, dice que el 2 de junio de 1867, él estaba dando una clase de teología y le decía a sus alumnos, parodiando la frase de Santa Escolástica, acudí a los hombres y no me escucharon. Ahora he acudido a Dios y Él se ha dignado escucharme. Yo no seré, ya no seré obispo, ya esto se acabó, dice él en forma premonitoria. Ese mismo día se enferma de una pulmonía, se agrava y a los pocos días, el día 6, el obispo Ramírez de Orellano le administra los sacramentos y lo asiste su médico de cabecera, el doctor Mateo Luque, entonces gobernador de la provincia. Em, Allí es donde narran que el 8 de junio, narra Monseñor Uladislao Castellano, que estuvo presente la noche del 8 de junio, estaba todo el mundo preocupado con el triste anuncio de que el padre Correa no amanecería. Así, bueno, él pide hablar con los jóvenes sacerdotes que él había formado, y luego dice que apenas pasada la medianoche, eh, falleció y contaba con 49 años de edad. La noticia fue comunicada, bueno, el día siguiente, se realiza la misa de cuerpo presente y fue sepultado en el centro del coro detrás del altar mayor. Esta noticia fue comunicada al poco tiempo al padre general, anunciándole sobre el fallecimiento de él. Y en la misma carta, la cito a la carta porque me parece muy interesante, donde manifiesta el provincial, el prior de ese momento, habiendo sabido el gobernador de esta provincia que se estaba concluyendo
de trabajos, un órgano para nuestra iglesia que había mandado hacer el padre Correa y que se debía algo al trabajo de la iglesia, reunió los representantes de la sala y todos con unanimidad, unánime voluntad, votaron que se diese a nosotros 2 suertes de tierra en esta provincia para su venta y además levantar una suscripción en toda la provincia para conseguir fondos para poder pagar el órgano y terminar algunas cosas que faltaban en la iglesia. El gobernador nos dijo que todo esto lo hacía por los méritos del padre Correa y para que sigamos la vida común y marchemos adelante con la observancia que hemos comenzado. Toda la gente de este pueblo nos traen auxilio y quieren que sigamos con la vida común, prometiéndonos ayudarnos siempre que imitemos la virtud del padre Olegario Correa y observemos la vida común. Firma Jacinto Varela. Por varios motivos, el padre Correa fue muy valorado en Córdoba. Según Fray Rubén, fue un benemérito de la educación de Córdoba y el doctor Nazario Sánchez escribe que fundó una escuela de artes y oficios y un legislador de la provincia aseguraba en 1916 de que en la Cámara de Senadores que él había fundado varios colegios. Según Fray Rubén, manifiesta que no tenía constancia documental de esas fundaciones, pero era muy probable que así fuera. Según el historiador Luis Calvimonte, el padre Correa desplegó una gran actividad. Dice que lo vemos como docente, cito palabras de él, constructor de una escuela de arte y oficio, como así también de la iglesia de la Villa de Soto dedicada a San Roque, que es la que está acá en la diapositiva. Luego, en la última parte, lo que destaco son los distintos homenajes que se hacen a Fray Olegario, luego de su fallecimiento y a lo largo de los años. En la sacristía de la iglesia de Santo Domingo se conserva un retrato del padre Correa realizado a fines del siglo XIX por el pintor y retratista cordobés Genaro Pérez. Hay también una escuela en la villa de Tulumba que lleva su nombre. Bueno, según Calvimonte, habla de los orígenes de esta escuela pública de la villa de Tulumba y después en una carta que encontré que el Salvador Vázquez, Julio Rodríguez de la Torre del Consejo de Educación le envía al prior Salvador Vázquez anunciándole que el Poder Ejecutivo de la provincia, por decreto y por pedido del pueblo de la villa de Tulumba, le ha dado a la escuela fiscal el nombre de Obispo Olegario Correa. Esto es en 1915. Otro homenaje que es relevante a Fray Olegario es esta estatua que se encuentra en el atrio de la iglesia. Este proyecto se inicia por 1910, fue encargada a los escultores Fontana y Scarabelli, que según consta en una carta fechada en Rosario, ellos le escriben a Monseñor Tagle, que estaba encargado del homenaje, y le informa sobre el presupuesto, sobre las medidas de la estatua y menciona en la carta que será modelado en arte, dándole un parecido notable y fundida en bronce artístico bien patinado. Por diversos inconvenientes, retardaron la concreción de la obra, pero finalmente, en abril de 1915, se reúne la comisión que se encargaría de dar término a ella. Esta comisión, pro monumento de Fray Correa, estaba integrada por distintas personalidades. Entre ellos, bueno, ahí están algunas de las personalidades que están en esta comisión, y luego el gobierno otorga un nuevo subsidio para que se concreten las obras. Todo este acontecimiento con respecto a la inauguración de la
de la estatua y después veremos la exhumación del cuerpo de Fray Olegario, que es colocado en esta urna, son redactados en el periódico de los principios de la época. En ese momento estamos hablando, bueno, de 1916, cuando se hacen estos homenajes. Luego, como para ir avanzando, em, en conmemoración a los 100 años de su fallecimiento, en el 9 de junio de 1967, se realizaron algunos actos organizados por el convento que abarcaron los días, 2 días de ese mes, y a lo que adhirieron el gobierno de la provincia y el arzobispado de Córdoba, participando en el mismo las autoridades civiles, eclesiásticas y toda la comunidad de Córdoba. También una calle lleva su nombre. La verdad que no encontré ningún decreto o algo desde cuándo esa calle. Bueno, puse ahí un plano donde está ubicada en la ciudad de Córdoba, pero no encontré ningún dato. Solo que, bueno, sí, cito que hay una calle que lleva su nombre. Bueno, y para concluir, en esta conferencia quise rescatar la figura de Fray Olegario Correa, quien fue un fraile destacado y visionario para su época. Y a pesar de los reconocimientos recibidos luego de su fallecimiento, hoy quizás son pocos los que saben quién fue y qué hizo para que sea reconocido. Muchas veces debemos rescatar nuestra memoria, refrescar nuestra memoria y traer al presente aquellos que podrían enseñarnos o recordarnos los valores y los compromisos con nuestro país. También acá hoy quiero recordar a Fray Rubén González, historiador de la Orden dominicana, mi maestro, quien me acercó e incentivó en la investigación de este tema sobre la orden, y que el 20 de agosto pasado cumplió sus 20 años, cumplió los 20 años de su fallecimiento. Muchas gracias.